Muy buenas tardes a todos. Qué alegría ver caras nuevas en Cornucopia por fin, caras muy esperadas además. Y bueno, la cara más nueva de todas es este buen amigo y este buen poeta que tenemos aquí al lado, que se llama José Ángel Baños y llega directamente desde Murcia. Así que bueno, estamos muy contentos hoy que cumplimos un mes de Cornucopia, de este proyecto fantástico, y contamos con alguien de fuera de Málaga. Así que nada, muchas gracias a todos por haber venido y paso a leeros una pequeña biografía suya, pero lo conoceremos mucho más a través de sus poemas y de las preguntas que iremos haciéndole. José Ángel Baños Saldaña nació el 15 de diciembre de 1995 en Cartagena. A los 9 años se mudó a La Unión, donde aún sigue viviendo. Aquel cambio de colegio fue lo que le provocó un interés por las humanidades. Ya en el instituto decidió dedicarse a la enseñanza de la filología, gracias al impulso de sus profesoras. En 2013 comenzó el grado en Lengua y Literatura Española, que aquí se llama Filología Hispánica, ¿vale?, en la Universidad de Murcia, y a lo largo de la carrera se ha ido dando cuenta de lo mucho que le gustaría dedicarse a la investigación. Recientemente, en 2017, terminó sus estudios y comenzó el máster de Literatura Comparada Europea en la Universidad de Murcia. Actualmente se encuentra a punto de acabar dicho máster y de comenzar su tesis doctoral, la cual versará sobre las relaciones entre la poesía española contemporánea y la poesía de los siglos de oro. Añado que esperemos que le den la FPU, que está la cosa complicada, pero sería toda una suerte que se la dieran. Y añado que me he enterado que, bueno, que fue premio en su universidad por tener el mejor expediente. Así que tenemos aquí a una persona que sabe un montón de lo que hace. Dicho lo cual, pues bueno, ya sabes que el proceso de cornucopia es un poco acosar a nuestros invitados, hacerle preguntas comprometidas y ponerlos en tesituras complicadas. José Ángel sí que viene preparado porque ha estado ya mirando las tertulias anteriores, así que, bueno, allá vamos. La primera pregunta que tenemos para ti puede ser, según lo tomes, la más fácil o la más difícil. Lo dejamos a tu elección. Y es la siguiente. ¿Cuándo y cómo comienza un chico de Murcia a relacionarse con la poesía? Bueno, en primer lugar quiero agradeceros a vosotros dos que el esfuerzo que estáis haciendo por estar aquí con la entrevista, que seguro que será maravillosa, aunque me acosaréis, como bien has dicho, y al Trocer por recibirme. Bueno, pues mi relación con la poesía no es muy temprana, es decir, yo llevo poco tiempo escribiendo poesía y surge a través de un compromiso. Yo me gusta mucho analizar la poesía, me he dedicado a la filología y de repente, bueno, un poeta de Murcia me invitó a un recital y me dijo, ¿quieres venir al recital? Es sobre poesía y el mar. Y yo dije, bueno, venga, vale, adelante, yo voy. Entonces llevo algún poema que esté relacionado con el mar y lo leo allí y entonces lo recito. Y me dijo, sí, claro, dice, y trae uno tuyo. Y entonces yo, que soy muy hecho para adelante, dije, pues vale, venga. Pero no tenía nada escrito. Y entonces a partir de ahí empecé a escribir y seguí la costumbre y poco a poco le he ido cogiendo el gusto y aquí estoy. O sea, Le coges el gusto a cosas raras, desde luego. sí, sí. Precisamente el otro día hablábamos de que, bueno, era un poco terapéutico para alguna gente el tema de escribir, pero que a él precisamente es lo contrario, que le quita el sueño porque está con la neura de que el verso quede bien y demás. Y hoy por hoy, ¿qué significa exactamente para ti la poesía después de este recorrido? La poesía para mí es un esfuerzo tremendo, es una manera de sufrimiento. Yo me pongo a escribir y digo, no me gusta el verso, no me gusta, cámbiale la métrica, cámbiale el contenido, esta palabra no, y entonces es un esfuerzo tremendo, tremendo. Y una manera de realizar también un proceso inverso al que estoy acostumbrado, es decir, yo me enfrento al texto literario desde el análisis, pero nunca desde la construcción, y a partir de ahora lo hago desde la construcción y me sirve también para analizar el texto posteriormente. Entonces es algo que además hace que admiren más ciertas composiciones y ciertos poemas. ¿Podemos ver algunos de los frutos esos de tu esfuerzo? Sí, venga, vamos a empezar un poco con alguno que comienza, se llama Vidas perdidas en los transportes públicos, Murcia-Madrid, y lleva un paratexto inicial que dice: la memoria, ese hilo de Ariadna, que es de José María Álvarez, la cita. Y el poema dice así: auriculares, prensa, buena temperatura, comodidad, snacks, refrescos siempre fríos, respetemos la ley. Son un orgullo para los que quieren facilitar el viaje a quienes malgastan sus días en los transportes públicos. Pero han olvidado algo. ¿Quién se encarga de controlar la entrada de personas y de objetos? Preferimos los privilegios a las necesidades. Hemos perdido la memoria. Hay trenes que se cogen una vez en la vida, de verdad. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Tú para qué o para quiénes escribes? Pues
una pregunta complicada, ¿no? Porque no tengo nada publicado en sí, entonces de momento no he escrito para lectores, porque nadie ha leído una obra mía. Pues escribo para mí, en principio, como reto, pero sí con un proyecto de, hombre, ya que estoy escribiendo y que estoy haciendo un esfuerzo, quiero ver qué pasa con esto y a ver hacia dónde llega. Claramente quiero que me lean, o sea, yo no soy el escritor que dice, no, escribo para mí, cojo mis poemas y los guardo en un cajón. No, porque cuando un escritor escribe, quiere transmitir un mensaje, y si el mensaje se lo transmite a sí mismo, es decir, no está transmitiendo el mensaje porque no le está llegando a nadie. Entonces escribo para un alguien, pero para un alguien que tiene que esperar todavía para leerme. O sea, en este momento, pues bueno, sí, conversando aquí, esto del contacto con los lectores hace que luego estos poemas vayan a pasar otra vez por el taller y es decir, he visto que este poema ha gustado, he visto que este poema no, voy a cambiarlo, esto no tiene mucho futuro, lo suprimo y así. Bueno, a partir de ahora mínimo tendrás que escribir para nuestros escuchadores, ¿no? Si no claro, lectores, eso, al menos sí, son sí. escuchadores. Entonces, para ti, la poesía, que esto es una diatriba que viene desde los tiempos de Aristóteles, ¿es comunicación o es conocimiento? Uy, ese debate, y además como analista de poemas no debería meterme mucho, pero para mí la poesía es comunicación. Ya me estoy metiendo en un berenjenal que no debería. Pero sí, es comunicación, claramente. Es un mensaje que se le quiere transmitir a alguien y que tiene que decir algo. Yo, por ejemplo, y esto ya saliendo ya solo de la poesía y las manifestaciones artísticas deben ser comunicación y deben ser la transmisión de una idea que tengan que ver algo con la realidad, ¿no? Ahora vamos a ir a algo muy general. Eurovisión, ¿no? Eurovisión. Bueno, pues a España lo ha representado personas que han contado su historia de amor. Me parece muy bien que tú cuentes tu historia de amor, pero en concreto Europa está en una situación en la que se necesita que se diga algo más que tu historia personal de amor. ¿Qué haces yendo a un festival en el que puedes transmitir un mensaje a mucha gente y no lo estás transmitiendo porque te estás centrando en ti mismo? Pues ese tipo de cosas son las que no quiero que pasen en mi poesía porque quiero que sea comunicación. Estoy pensando en lo que pasa en tu poesía y a raíz del poema que nos has leído, ¿qué trenes te ha hecho coger y qué trenes te ha hecho perder esta vocación literaria? Pues la verdad es que yo creo que trenes de momento no me ha hecho perder ninguno. Algún día me hará perder, porque yo siempre tengo el miedo de estoy escribiendo poesía y cuando lea un poema que no convenza voy a hacer el ridículo y eso me va a hacer perder trenes. pero de momento no me ha hecho perder ninguno. ¿Y cuáles me ha hecho ganar? Pues realmente poder disfrutar de esta experiencia como la de hoy, la de compartir con mucha gente pues ideas, poemas, y eso es lo que mejor te hace tener la poesía. Yo creo que esos son los verdaderos trenes que se pueden coger con ella, las amistades que mueve y eso. ¿Y en la parte de analista? En la parte de analista, pues la parte de analista de momento bien, y a ver si me hace coger el tren de la FPU. La FPU es la beca de tesis doctoral que da el Estado, que dan muy pocas y sobre todo en humanidades, y la verdad es que está muy bien, o sea que si me hace coger ese tren estaré encantado. Pero ese tren te va a hacer coger aviones también, así que también a los que les tengo un pánico tremendo. Bueno, pues cuéntanos un poquito más con tus poemas. Pues voy a leer un poema que se titula NB, que así suena muy raro, pero es la marca New Balance, de la marca de zapatillas New Balance, entonces he recurrido a su logo. Y el poema recurre a eslóganes de la marca desde una visión un poco crítica, entonces los voy integrando con mi propio discurso. Y dice, ¿quién no puede comprar unas New Balance? Ya sea en el metro o en el monte, retamos a las horas, pero no se nos escapan, no, que lo mejor está en cada paso del camino. El nuevo equilibrio consiste en tener ambición. Pongámonos en marcha, hagamos que reluzca nuestra mediocridad. Entonces, bueno, jugaba un poco porque cada vez que voy a Madrid veo que todo el mundo va con New Balance. Y entonces digo, bueno, las New Balance, que si lo traduces directamente viene a significar nuevo equilibrio, parece que las New Balance se está convirtiendo en el nuevo Aurea Mediocritas de la España contemporánea. Entonces resulta llamativo que unas zapatillas que valen más de 60 euros se conviertan en nuestro nuevo Aurea Mediocritas, ¿no? Dice mucho de cómo va funcionando la sociedad, y entonces incorporaba esos eslóganes de New Balance, lo de lo mejor está en cada paso del camino, o por ejemplo el de hagamos que reluzca nuestra mediocridad, que ellos hacen, el eslogan quiere decir hagamos que suceda lo excelente, entonces como hagamos que reluzca nuestra mediocridad, la de por tener una zapatilla, bueno, nos pensamos que estamos a la moda, nos sentimos mejor, ¿no? Bueno. Y que coste que llevo una New Balance, no sé, hoy. Estos matizan con el micro en cualquier momento. No, atizamos con preguntas, José, no te preocupes. Bueno, bienvenido
a Cornucopia. Tenemos un déjà vu, ¿no? Es que yo no he hablado todavía. Buenas tardes. Bien, me ha llamado la atención varias de las cosas que estabas comentando, José, y voy a volver sobre la herida. A mí es que me gusta lo de meter el dedo en la llaga. Entonces hablaba Pedro precisamente de la dicotomía entre la creación desde el punto de vista aristotélico, desde la poiesis, ¿no?, como voluntad de conocimiento, ¿no?, incluso como la razón, ¿no?, de conocer, de ser, ¿no?, que luego también retoma una idea que toma María Zambrano, hablando precisamente de análisis literario. Y curiosamente, aunque luego lo hablaré, es precisamente María Zambrano la que dice que esa razón de ser, de conocer, que se encuentra en la poesía es el amor, así que quizás no iba tan encaminada España con Europa, pero eso no quiere decir que me gustara, aclaro por si acaso, pero es importante algo que has dicho y que le quiero volver sobre esa idea. Dices que escribes para ti porque, bueno, hacia ti mismo, digamos, no comunicas nada nuevo, pero en ambos mensajes, en ambos poemas que nos has leído, tanto en el primero, que era el de vidas perdidas en los transportes públicos, como el de NB, cumples con una función más de señalar que existe una realidad que con el hecho de comunicar algo que yo no conozca. Entonces, la pregunta es, si yo estoy en un autobús y veo que efectivamente hay personas que escuchan auriculares, veo un autobús, veo tiempo perdido, veo los minutos que le quedan a los autobuses, veo esos eslóganes de publicidad, ¿qué sentido tendría entonces la poesía? ¿Cuál es la función entonces del poeta según tu punto de vista? Claro, el poema nombra lo que se ve, pero está transmitiendo también una serie de ideas que vienen a poner en tapete. Es decir, tú vas en el tren o en el autobús y es verdad que ves que hay gente con sus auriculares, ves que hay gente con comodidad, pero también estás viendo que hay unas medidas supuestamente de leyes que hay que respetar, pero estás viendo lo que decía, que no se controlan la entrada y la salida, ¿no? Y sabemos en España lo que ha pasado con los transportes públicos, eso lo sabemos, la catástrofe que hubo, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando con eso? ¿Por qué no se denuncia eso? Es decir, es que es olvidarse de lo que ha pasado, es olvidarse totalmente de la realidad. Entonces, esa es la función crítica de que yo considero que deben tener mis poemas, es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Estamos descontrolando una serie de cosas que no se deberían descontrolar, o precisamente el de New Balance, a lo mejor nos estamos convirtiendo en demasiado superficiales. Entonces, esa voluntad de levantar un poco la alfombra y ver si tiene polvo o no debajo. José Ángel, como buen cartagenero, claro, dices, pues Cartagena vive, el cantón sigue, entonces es un buen rebelde y en sus poemas lo podemos ver. Pero a raíz de este sentido crítico que tú le das a tus poemas, te iba a hacer una pregunta, porque es curioso que en nuestro pasado más reciente, ¿no?, y obviando lo doloroso que pueda tener la guerra civil, sí que es cierto que en sus comienzos, incluso en sus previos, empieza también a cumplirse, ¿no? Y además es algo que no solo pasa aquí en la Guerra Civil en España, sino que también, por ejemplo, pasa en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, con autores como Tracker, en el caso de Alemania, y también, digamos, en el aspecto literario, pero también, bueno, otros autores en artes plásticas, escultóricas. Pero en España, en el caso de la Guerra Civil, tenemos autores, por ejemplo, como Alberti, como Machado, como el propio Miguel Hernández, que a vosotros, a los murcianos, os pilla relativamente también cerca, que cumplían con esa función crítica, ¿no?, que tienen esa intención además de denuncia, y que luego también da pie, ¿no?, es como una especie de vientre materno de lo que luego va a ser una poesía arraigada, desarraigada, y también una poesía social. ¿Crees que quizás te corresponde más con esa faceta? Es decir... A ver, yo veo que la poesía tiene que tener un factor crítico sí o sí, pero sí es verdad que la poesía social, o aquello que llamamos realismo social, peca de algo, y es del exceso de confianza en la palabra. Es decir, a través de la palabra queremos pensar que podemos transformar el mundo, y eso es tremendamente complejo, y sobre todo desde la poesía, teniendo en cuenta el público que tiene la poesía, que es muy reducido. Es decir, ¿cuál es el gran fracaso de la poesía social? Que no consiguió cambiar la situación de España, ¿no?, porque Franco murió en su cama.
Entonces, ese es el gran problema. Por ejemplo, ya me voy yo un poco más de realismo social o el realismo crítico, ya con la poesía que empieza a aparecer con Ángel González. Por ejemplo, Ángel González es uno de mis referentes poéticos, ¿no? Y ahí sí lo veo más. Es como desconfiamos de la palabra, sabemos que no podemos cambiar la sociedad directamente, no vamos a provocar una revolución. Probablemente Alfred y Amaya en Eurovisión hubieran conseguido más que con la poesía nosotros, pero... Te digo que no iban desencaminados, ¿eh? O sea... porque llegan a más gente. Pero hay que seguir denunciando esas cosas y hay que seguir intentando que alguien de repente toque un libro y diga, pues mira, se ha dicho esto y es verdad y esto está pasando. Entonces esa parte del realismo crítico, de la contradicción entre hay que seguir denunciando las cosas a pesar de que sabemos que no vamos a poder alcanzar el objetivo de, venga, revolución. No, vale. hombre, Y antes, no lo digas muy alto, que esto se graba y en Cartagena no se recibe bien, ¿eh? Eso de no negar la revolución, José Ángel. Vamos a ver, antes de seguir con una serie de preguntas que me parecen más interesantes, vuelvo a hacerte otra ahora después de estos comentarios. Entonces, ¿cuál es el papel del poeta hoy en día? El papel del poeta hoy en día, es que me ponéis en unas cosas que digo yo, que llevo tan poco tiempo escribiendo, me preguntan por el papel del poeta. Pues yo el papel del poeta tiene que ser transmitir un mensaje que intente que le llegue a la gente, o sea, una poesía que no sea muy apartada, que no marque una distancia muy grande con la gente, pero que al mismo tiempo sea fiel a su idea. O sea, yo creo que la transmisión de la poesía tiene que transmitir una idea y esa idea ha de ser interesante. Es el papel del poeta. Vale. Y entonces, en ese papel del poeta, tal y como tú has comentado, digamos, esos referentes que tú tienes, la propia crítica que hace Ángel González respecto a la desconfianza respecto a la palabra, bien, ¿qué peso en ese papel del poeta y en nuestra propia tradición y como estudiante de filología, qué peso crees que debe tener la tradición en esta labor poética? Pues el peso de la tradición en la labor poética es importante porque, vamos a ver, yo siempre he pensado que para escribir poesía lo primero que hay que tener es una lectura y que obviamente no va a escribir un buen verso sin haber leído a Garcilaso, sin haber leído a Quevedo, sin haber pasado por la poesía del siglo XX, sin haber pasado por Vicente Aleixandre, o sea, sin haber pasado por una serie de autores que son los grandes maestros del verso, o sea, que no me despierto y escribo un gran poema, no, o sea, eso viene de una formación lectora, raro es esa persona que no lee y escribe bien, a mí muy raro, que hay gente que lo hace, ¿eh? Pero y confía en ello. Bueno. Hay gente que lo dice. Y entonces la tradición tiene un peso muy importante y el diálogo con la tradición también es llamativo porque al fin y al cabo hay unas ideas que se van repitiendo a lo largo de todas las épocas pero que se expresan de manera distinta y eso también es muy interesante ir viendo cómo va cambiando la sociedad en la manera de expresarse. Es decir, ahora lo iremos viendo luego, como los poemas que voy tratando no tienen una métrica, es decir, no hay un soneto, no hay una lira, pero sí tienen una métrica implícita, es decir, son hexasílabos, son versos de 9, son endecasílabos, es decir, hay un ritmo que se está buscando, porque yo creo que el verso libre, en ese sentido, que no es tan libre, porque ya estoy explicando que tiene una métrica, se corresponde quizá con la expresión de nuestro tiempo ahora, es decir, se busca una cierta libertad del verso, buscar un distanciamiento con respecto al artificio poético, es decir, a que el poema no se conciba como un artificio, y eso creo que el verso libre lo hace bastante bien. Es decir, yo cuando estoy leyendo un poema, como ya no se espera que va a haber una rima a BBA, entonces ya estoy rompiendo un criterio de artificio que puede distanciar cierta atención sobre el contenido, precisamente porque se está prestando atención a que es un soneto, vamos a escuchar cómo lo enlaza. Y entonces por eso. Bueno, quita un poco de tensión porque me estoy apoyando con el papel. Que me avisan traidores, ¿eh? Con el papel del poeta voy a leer una poética mía, que precisamente es una poética que roza el chiste. Explico el porqué. Esta poética surge de un contexto en el que, bueno, yo estoy haciendo ahora el máster, ya está casi acabándolo con el TFM, maldito TFM. Y bueno, los compañeros del máster, que la verdad es que hemos hecho un grupo muy bueno, solemos quedar por la noche y decimos, venga, vamos a escribir, vamos a traer lo que escribimos, pero venga, vale, con un tema, pero tiene que ser un tema que no sea muy profundo, que claro, estamos de noche y tampoco vamos a dormirnos ahora. Vale, venga, pues el tema, la lavadora, ¿no? Y el tema era la lavadora. Y entonces yo hice una poética en la lavandería, que tiene un subtítulo, Variación sobre un tema de José María Álvarez. Porque, explico primero el por qué viene de José María Álvarez. Bueno, yo, José María Álvarez, le hice una entrevista cuando yo estaba en primero de carrera, imaginaos qué hacía yo en primero de carrera, pues digo, qué vergüenza me da pensar solo que le hice una entrevista a José María Álvarez en primero de carrera porque a saber lo que pensaría de mí.
yo tan joven. Y le dije, tiene usted un poema que me llama mucho la atención y que no termino de comprender el mensaje, porque son solo 2 versos. Y el poema decía, hay una braga en una tumba. Y ahí se acababa el poema. Y entonces yo decía, el paso del tiempo, no sé. Y me miró José María Álvarez con una cara de qué inocente y me dijo, si hay una braga en una tumba, imagínate qué habría pasado. y entonces yo me puse rojo y seguí con mi entrevista como pude. Entonces yo digo, bueno, un poema que luego lo comprende y dice, bueno, José María Álvarez tiene mucha influencia del modernismo, entonces puede mezclar el erotismo y la muerte, ¿no? Pero bueno, digo, pues yo con estos 2 versos que en realidad no están expresando un gran contenido, quiero hacer una poética. Y como era para una noche así un poco de fiesta, mi poética es poética en la lavandería, está relacionado con la lavadora, porque en la lavandería es que uno se aburre. ¿Qué hace uno en la lavandería? Pues si se va de viaje y tiene que lavar la ropa, pues se tiene que quedar en su viaje esperando, viendo la ropa, cómo se lava. Bueno, pues la poética se divide en 2 partes. La primera es poética y dice, hay unas bragas en una lavadora. Y la segunda es una poética surrealista que dice, hay una lavadora en unas bragas. O sea, es como la primera, la poética, viene a ser una poética del realismo. O sea, ¿dónde van a estar unas bragas? Pues unas bragas tienen que estar en su lavadora porque estarán limpiándose, o en todo caso puestas, ¿no? Y la poética surrealista... José pues, Ángel sigue siendo inocente, o en una lavadora opuesta. bueno, también, sí, efectivamente. Pues en la tumba. Todavía sigo pecando de inocencia. Y luego la poética surrealista, pues bueno, que van a hacer una lavadora en una braga, ¿no? Imaginaba esa imagen, bueno, pues se busca provocar la emoción de imposibilidad. Imaginaos, bueno, la imagen es tremenda, una lavadora en una braga, ¿cómo encaja? Yo le comentaba que la lavadora puede ser un gran símbolo de otra cosa, ¿eh? Sí, también. No, la verdad es que es una imagen bonita que además me recuerda a, bueno, quizá uno de los padres del surrealismo, ¿no? Que Isidoro Ducas, o en cualquier caso, digamos, el conde del Otremont. No sé, imagino que sí que lo con Maldoror, etcétera. Y eso, esa imagen, digamos, tan potente, porque tiene una construcción similar, bueno, ya todos la conocemos, el paraguas, la tostadora, en fin, me recuerda entonces también a... ¿Qué influencia crees? Porque ya más o menos nos has explicado la tradición, el diálogo, pero claro, hay un punto de inflexión en la tradición. Bueno, la tradición artística en general a nivel europeo no es el único, naturalmente, no es el único paradigma, pero es son, digamos, bueno, pues nuestros ancestros más recientes. Las vanguardias. Dentro de esa tradición de los sonetos, las liras, sí, es cierto, hay quien se extraña o quien está más atento por el hecho de que existe una métrica, de que exista ese hilo, ¿no? Que va enredando, ¿no? Como tú bien citabas ese verso en el que se mencionaba Ariadna, también la propia Penélope, pero hay algo que además hay un profesor aquí en la Universidad de Málaga que lo describe muy bien, ¿no? Que es Puelles, que es de estética, que habla del extrañamiento, y ese concepto me gusta muchísimo, es el extrañamiento. El concepto de Shklovsky, de extrañamiento, bueno, estoy yo ahí, madre mía, ¿Cómo se nota el expediente, entonces, ese concepto de extrañamiento creo que donde más se materializa, donde más se consigue, digamos, llevar a cabo, es en esas vanguardias. ¿Qué crees que ha aportado, por ejemplo, el surrealismo, ya que precisamente has traído esa imagen, ¿no? que tanto, digamos, puede aludir al conde del Otremont? ¿Qué consideras que ha traído el surrealismo a la actualidad, a las corrientes actuales? Pues mira, lo primero que ha traído el surrealismo a las corrientes actuales es mucha confusión teórica. Desde el punto de vista del analista literario, el surrealismo ha sido uno de las grandes, yo creo, peleas teóricas. Hay gente incluso que ha defendido y que el surrealismo no sea parte de la razón, sino que el surrealismo, al tener el prefijo sur, viene a ser algo que está más, es que es un exceso de razón, ¿no? Superrealismo. Sí, claro, como el superrealismo, ¿no? Entonces el Vicente Aleixandre, por ejemplo, que tiene una etapa surrealista, y en esa etapa surrealista se ve que hay un carácter bastante racional y en el poeta, que sabes cómo la piedra canta, ¿no? Por ejemplo, pues la piedra no canta, pero se está diciendo que el poeta tiene un conocimiento y una sensibilidad más allá de la común, ¿no? Entonces el surrealismo ha ido trayendo pues varias cosas y sobre todo ha traído poemas pues buenos, espectaculares y obras de teatro espectaculares, en el caso de España García Lorca, por ejemplo. O sea... Vale, y teniendo en cuenta, por ejemplo, los orígenes del surrealismo, los orígenes más estrictos, ¿no? Que una de las razones quizás, o no, más o menos, esto ya sí en diálogo, ¿no? Por las que podemos llamarlo tanto surrealismo como superrealismo, era
el propio hecho de que viniera del inconsciente, ¿no? que digamos que hunde sus raíces, ¿no? También está el episodio cuando Tristan Tzara y los surrealistas van a hablar con Freud en Londres y Freud dice que no tiene nada que ver con lo que esta gente estaba haciendo. Y dice, estás loco, ¿yo está diciendo que el surrealismo lo habéis sacado del psicoanálisis? ¿Qué me estáis contando? Entonces, claro, podríamos entender que es lo más real, lo extremadamente real, porque viene de lo más íntimo. Es lo que estamos oculto, lo que tenemos oculto. ¿Considerarías que el surrealismo, por ejemplo, sería un buen vehículo para lo que tú dices que sirve la poesía, que es para comunicar algo? Es decir, ¿crees que comunica algo? Sí, hombre, claro, yo creo que el surrealismo ha sido una vía de expresión en un momento determinado en el que también se ha buscado, claro, provocar al lenguaje literario. Es decir, hay un lenguaje literario que está siendo llano, pues vamos a jugar con ciertas imágenes, vamos a jugar con ciertos elementos, ¿no? Como el metal, ¿no? Y entonces se habla de que por el mar van peces de metal o por el cielo van peces de metal directamente. Y ese tipo de figuras que luego tienen una explicación totalmente racional. Y yo que por ejemplo, sigo con atención el materialismo filosófico, ¿no? De Gustavo Bueno y la escuela que ha ido dando, pues ellos hablan de eso, de que precisamente la irracionalidad en literatura, ¿qué tipo de irracionalidad es? Es decir, ¿es una persona loca la que está escribiendo? No, la persona que está escribiendo está fingiendo ser irracional, pero eso es racional totalmente. Entonces se está buscando una serie de imágenes que provocan unas sensaciones y esas sensaciones buscan expresar algo en su tiempo. Quizá ahora es bastante complicado entender ciertos poemas surrealistas porque no estamos en esa etapa, pero se puede llegar a ellos perfectamente. O sea que una vía de expresión, entre muchas otras, a mí respetable. ¿Crees que entonces, y ya después de esta pregunta dejo que sigas con tu lectura y te dejo con Pedro, que eres más bueno que yo, es más simpático, pero ¿crees que puede existir, por ejemplo, en todo, digamos, en todo esto que estamos hablando de esa racionalidad, irracionalidad, esa especie de subconsciente que resalta, ¿crees que existe cierto inconsciente o subconsciente nacional o identitario, ¿no? Digamos, ya no personal, ¿no? Sino algo que puede caracterizar a una sociedad completa y que quizás eso sí que se refleje en cierta poesía, como por ejemplo, vuelvo sobre esa idea, sobre la poesía del desarraigo? Estamos hablando del carácter nacional, ¿no? Por ejemplo. Claro, un carácter, por ejemplo, hay muchas personas, ¿no?, que hablan de ese carácter casi subconsciente o inconsciente de la propia España, ¿no? Es decir, inconscientemente España tiene cierto carácter que la lleva a, ¿no? Y siempre, digamos, además, esta típica frase de cuñado, después de eso siempre va la cita de Otto von Bismarck, ¿no? Que esa se la han aprendido muy bien, no saben quién es, pero la cita la conocen, que dice, si España dejara de destruirse a sí misma, entonces volvería a ser la primera potencia del mundo, grosso modo, no estoy parafraseando. ¿Crees que, en cierto modo, desde digamos, ¿no?, el gran desastre, 98, tal, en España existe cierto carácter subconsciente que ha marcado nuestra poesía, es decir, a modo de ese inconsciente freudiano surrealista? Más que un carácter, yo creo que eso viene también un poco por el tipo de país o por el tipo de cultura. Incluso las culturas del sur son muy distintas a las del norte, ¿no? La poesía italiana es muy distinta a lo que puede ser la poesía danesa, ¿no?, por ejemplo. Y yo creo que en España, claro que la poesía tiene un carácter muy marcado y mucha gente a veces dice de manera irónica cuando pasa algo ahora con relacionado con la política o con cualquier cosa, dice, bueno, ¿qué vamos a esperar de nosotros si hemos creado géneros como la picaresca, ¿no? Eso es pues el género puramente español. Es decir, nosotros tenemos un cierto carácter en nuestro país a tratar ciertos temas, eso sí, y además somos una cultura, claro, pero si es que ¿qué vamos a hacer si el entorno condiciona la poesía? Y si aquí pues tenemos un país de sol, pues obviamente nuestros poemas no van a hablar de la nieve, en la mayoría, ¿no? Sería muy raro. Entonces, sí, claro que sí, el país condiciona la poesía, condiciona la literatura y vamos, es que condiciona hasta el carácter. Por favor, todo tuyo, Sí, bueno. la palabra es tuya. Venga, vale, pues leo 2 poemas seguidos y eso, por esto de que condiciona el carácter, porque las culturas del sur somos muy irónicos, tendemos mucho a la ironía, ¿no? Y precisamente, bueno, con todo esto en la vanguardia, porque claro, al traerme, es que me están trayendo las vanguardias, que habrá dificultad teórica, pero como estoy con el TFM con eso, me puedo defender ahora mismo. Entonces, como la vanguardia, o sea, está el modernismo, vanguardia, y luego se llama lo que se ha denominado posmodernidad, ¿no? Y cómo entra en España. Y entonces es verdad que la posmodernidad o lo que se considera posmodernidad en España, si es que se da fijamente, que hay ciertos rasgos que sí, pero hay otros que no se cumplen, porque la posmodernidad es algo que nos viene de fuera, es verdad que se tocan muchos temas que se dan en el modernismo entendido en el sentido anglosajón de la palabra.
Entonces, pues en la parodia moderna, es decir, en la parodia de lo que puede ser el Ulises de Joyce, ¿no?, pues la parodia continúa, por ejemplo, en la literatura de ahora, y se me ocurren muchos escritores, por traer uno cercano así, Javier Egea, ¿no?, que Juan Ramón Jiménez tiene el poema de Vino primero pura, y entonces Javier Egea escribe el verso de Vino primero frívola, ¿no? Entonces ese tipo de poesía paródica. Entonces, bueno, yo voy a traer una ironía sobre una situación mitológica. Primero un poema más serio y luego el irónico, pero se titulan Museos, este ciclo, y son dos poemas. El primero es sobre el retrato de un caballero. Bueno, esto viene de... Casi todos los poemas tienen una anécdota. Esto viene de un museo que yo visité en Madrid, que era el Thyssen, y había una exposición temporal de pintura italiana. Y entonces esto creo que era el retrato de Pase Guarienti, que estaba brillando, y el brillo de la armadura, luego lo digo en el poema, que significa poder. Cuando una persona va con su armadura y está brillando, es como el poder que tuvo militar en la época. Y entonces el poema dice: el brillo de la armadura significa poder. Extraña luz la que pervive casi 500 años para seguir diciendo: aquí estoy, miradme, fui valiente, luché contra mis enemigos y a todos los vencí. Esos raros destellos evidencian la vacuidad del triunfo. La guerra enriquece a quienes se desviven por salir en la foto. Es el primero, que es un poco más serio, y el segundo se titula Madrid llena de ciervos debido a una exposición temporal. Intento imitar un poco el titular periodístico, ¿no? Y tiene un paratexto, es decir, un texto que no es el poema, que es una cita de Ovidio, de la Metamorfosis, y dice: los comentarios son discordes. Algunos piensan que la diosa fue más cruel de lo necesario, mientras que otros la elogian y consideran que actuó de acuerdo con su estricta castidad. Unos y otros aducen razones. Y el poema dice lo siguiente. Esto es sobre Acteón contemplando a las ninfas, y el cuadro era de Paulo Veronés, creo. Entonces, bueno, pues os cuento el cuadro. Acteón llega a una especie de bosque, parece ser que se pierde y de repente se recuesta porque en una charca está viendo que las ninfas se están bañando y que están desnudas. Y ahora cuento la historia mitológica después de leer el poema. Bueno, pues el poema dice: Diana, las ninfas y Acteón. Un hombre los ha visto perdido en un museo. Cegado por los pechos de las ninfas y alguna que otra nalga, hay que decirlo todo, balbucea: ¿quién fuera Acteón? Conocerá el desenlace quien no tenga forma de ciervo. Primer síntoma, cuernos. Luego se alarga el cuello, se afilan las orejas, crecen pezuñas en las manos y los brazos se estiran hasta coger forma de patas. Muda la piel, voilà, un ciervo. Quiso gritar, pobre de mí, pero la voz no le salía del cerco de los dientes. Se prohíben mascotas. Advertencia, no mezcle ni confunda la realidad con la ficción. Bueno, y esto viene de que estaba viendo el cuadro, que me llamó mucho la atención, me gustó el cuadro, y se me acercó un hombre y me dijo, el cuadro está bien, ¿eh? ¿Quién fuera Acteón? Porque claro, que Acteón está viendo a mujeres desnudas. Y entonces, claro, el problema es que en la historia mitológica Acteón se pierde, ve a las ninfas desnudas, y las ninfas, que tienen su carácter, pues hacen que se convierta, bueno, por una serie de tejemanejes, se convierte en ciervo, creo que era en ciervo, sí, se convierte Acteón en ciervo, y un perro lo mata a mordisco. Entonces, claro, cuando el hombre me dijo quién fuera Acteón, pensé, porque no sabes cómo acaba Acteón. Y entonces se me ocurrió ese caso de que la realidad con la ficción a veces no hay que mezclarla, porque si no podemos tener lecciones poéticas. Muchas gracias por el micro. Ya veis que como los dos son amigos del verso libre y yo soy el tradicional, pues me tiene aquí un poco arrinconado, a ver. Bueno, estoy pensando a raíz del título este de museos en que es curioso que durante el Renacimiento es cuando nace la labor filológica con Petrarca y todos los comentaristas y demás, y es cuando nace precisamente esta afición a coleccionar cosas. Empezaron con los artificialia y los naturalia y luego a partir de ahí pues de repente tenemos museos preciosos. ¿Tú crees que de alguna manera la labor del filólogo es precisamente esa labor museística de ir atesorando las cosas, puliéndolas, dándole esplendor, como dice la academia, fijándolas, ¿no? Oye, eso trae la cita de la academia. Limpia, pule y da esplendor. La labor del filólogo, el filólogo es que es curioso, ¿no? El filólogo, bueno, la institución, de hecho, es la que crea el canon. Es decir, si no una institución no te hace aparecer en los sitios, obviamente tú no vas a ser nadie, pero ni como poeta ni como artista. Y en esa institución, que es la universidad,
están los filólogos, y entonces los filólogos tienen el compromiso de analizar los poetas y seleccionando y creando antologías y esas cosas, y entonces, claro, pues de repente, bueno, pues hay una serie de poetas que destacan y que luego perviven a lo largo del tiempo porque se han ido recuperando, y tenemos muchos casos, como puede ser Góngora, que de repente se rescata, bueno, y otros muchos autores, por ejemplo, Clarín también pasa, bueno, Clarín, que ahora todo el mundo lo estudia en los institutos, y dice, Clarín parece que ha sido conocido desde toda la vida, pero Clarín cuando se empezó a destacar críticamente fue a partir del año 1950. Entonces dice, claro, bueno, parece que Clarín era ya... Pero no, Clarín no sabía el éxito que tenía en su época. O sea, lo supo a partir de 1950, qué pena. Pues entonces el análisis literario tiene el compromiso de ir seleccionando y de ir creando su propio museo, claro que sí, porque también es un compromiso... Es casi, fíjate, que a veces pensamos que las personas que se dedican a la literatura no tienen mucho interés, ¿no?, o académicamente o en trabajo, y en realidad es un compromiso casi nacional también, porque cuando una persona está estudiando una serie de textos nacionales, pues está fomentando la cultura española. Y luego uno llega a turismo al Alcalá de Henares a ver la casa de Cervantes. Pero claro, es porque había una serie de personas que se han encargado de que Cervantes sea quien es. Porque claro, también sabemos lo que pasó con Cervantes y cómo se tuvo que rescatar muy Otro que murió en una mansión, rico y contento. Y la pena es que el protagonismo de Cervantes vino desde fuera de España y luego ya en España se lo dimos, ¿no? Entonces, pues ese compromiso el que tiene la persona que se dedica a la literatura, la de cuidar su cultura y la de ver que permanece y que no. Es verdad que en el mundo de la filología nos sentimos muy cobidos cuando tiene que ser el Colin Smith o cualquiera de estos el que viene a decirnos que el Cid era fantástico y que Cervantes es la caña porque nos lo dijo Harold Bloom. ¿Sabes? Sí, es verdad, es curioso. Bueno, Jesús dice que yo soy simpático, pero estoy pensando en que nosotros teníamos un profesor en el instituto que se llamaba Emilio y que nuestra conclusión era que era un hijo de puta, pero todos decíamos, es un hijo de puta simpático. Entonces nos caía bien. Voy a intentar no serlo, pero me he quedado con una cosa que Jesús me enseñó muy bien, que es a buscar las contradicciones en el discurso. Venga. Entonces, bueno, estoy pensando que te has dado una buena definición de poeta que tiene que comunicar un mensaje a la gente y que tiene que conseguir llegar con un lenguaje que no sea muy lejano. Entonces, con esa definición que tú has dado, Diego Ojeda, Marguán y todos estos poetas que han salido por ahí en la nueva movida madrileña son poetas fantásticos. No voy a hablar de nombres, no quiero dar nombres concretos porque tampoco... Si quieres los doy yo, no pasa nada. No, ya lo has dado, si eres lo peor. O sea, me lo has dado para que yo responda sobre ello. Bueno, Sí. No, yo respondo en general sobre cierto tipo de poesía que viene muchas veces de otros ámbitos. Por separarme de esos autores que tú has citado y que los leen mucho, voy a hablar de la poesía, por ejemplo, que viene de la música del rap, ¿no? Pues bueno, ahora muchas personas que se dedican al rap escriben poesía y dicen que eso es poesía. Si en realidad es poesía mala. ¿Pero por qué está mal? ¿Pero porque está mal escrita? ¿Pero porque no tiene ritmo? ¿O porque no tiene una idea que se sustenten? Entonces, bueno, los nombres que tú me has dicho, si tienen una idea interesante, pues serán buenos poetas. Y si no tienen una idea interesante, pues quizá a lo mejor no. Entonces... Pero como ni que la gente lo compra, ¿qué problema hay? Pues el problema es que la gente, claro, que la gente se entretiene con lo que le gusta y yo sí entiendo que, hombre, quien quiera leer ese tipo de poesía y le guste y le ayude a llevar su vida, pues me parece muy bien. Pero es verdad que una poesía que adormece en muchos sentidos, en que no te hace pensar o en que te está hablando eso, pues que no todo se resume en que yo te hable de una historia de amor, o sea, que no todo se resume en que te lean adolescentes. Y luego, bueno, eso, hay muchos profesores, por ejemplo, que consideran que este tipo de poesía así que del amplio público luego ayuda a que se fomente la lectura y a que de una cosa se salte a la otra. Pues a veces pasa, pero otras veces se estancan en ese tipo de poesía. Entonces, bueno, cada uno tiene su responsabilidad lectora. Yo no digo a la gente lo que tiene que te leer, pero sí es verdad que dime qué lees y te diré quién eres. Yo creo que ya podemos bautizarle la poesía New Balance. New Balance. Me gusta ese término. Hay un término muy bonito que propone Luis Alberto de Cuenca para este género de poesía, que es parapoesía, es decir, algo que pretende ser poesía pero que no llega a ser poesía. Y que bueno, que ya está, sabemos que existe, la gente lo compra y no pasa nada. Nosotros seguimos leyendo a Góngora Quevedo en nuestras habitaciones oscuras y no pasa nada con eso, ¿no? No hay ningún problema. Sí, el problema no es que te lean mucho, porque te pueden leer mucho, pero se van a acordar de ti dentro de cierto tiempo, no.
porque no has dicho nada de tu época. O sea, el caso es, ¿leyó a Cervantes mucha gente? Bueno, pues no sé exactamente porque no estuve allí, pero es verdad que la fama de Cervantes vino posteriormente. Y Cervantes es un gran escritor y se puede demostrar que es un gran escritor y bueno, mira los años que lleva ya, ¿no? Cervantes vivo, por así decirlo. Entonces, bueno, ¿qué tipo de poesía sobrevivirá? Pues yo creo que aquella que diga algo de su tiempo. ¿Qué pasa con la poesía social en muchas ocasiones? Que como es poesía de circunstancias, es decir, es poesía que se escribe para un acto concreto, es decir, ahora tenemos a los mineros de la Unión, vamos a tomar la Unión, que vengo de allí. Ahora tenemos a los mineros de la Unión, pues vamos a escribir un poema para motivar a los mineros de la Unión a que revolucionen esto. Pues ese poema probablemente ya se ha perdido, porque fue algo muy concreto. Pero cuando ya vas teniendo ciertos poemas que son más generales, van a pervivir. Y bueno, la poesía no es una cargada de futuro, por ejemplo, es un poema que se ha convertido en algo general y que pervive, o sea, que sigue todavía ese lema y se ha convertido incluso en el lema de la generación, ¿no? Entonces, hay poemas que sí dicen algo de su tiempo y que, bueno, luego pues pecarán a lo mejor de exceso de confianza en el valor de la palabra, como la poesía como arma. La poesía como arma complicado porque no se puede asociar tanto a esa figura, pero ha dicho algo y pervive. Y bueno, y es muy interesante también las parodias que luego se van haciendo de ese verso. O sea, Jorge Riemban, por ejemplo, cuestiona, dice, la poesía es un arma de futuro cargada, dice, ¿acaso gastó mucho pólvora en salva? Y entonces está hablando de cómo al final la poesía no era tanto un arma. Bueno. Está la idea de la banalización del mal. Y nosotros hemos hablado aquí ya varias veces de la banalización del arte. Es decir, ¿quién es el que está autorizado para decir esto es poesía o no es poesía, o esto es arte o no es arte? Por ejemplo, me acuerdo del cuadro este que me enseñabas tú con todos los medicamentos puestos. ¿Eso es arte? ¿Por qué es arte? ¿Quién dice que es arte? Pues eso lo dicen las instituciones. Si es que es tan simple como lo dice una institución, porque si no, la institución es la que te da la voz, es la que te hace que hoy podamos estar aquí hablando. A mí me ha traído una institución, si no, no me hubiera traído nadie. Y entonces, pues yo me hubiera quedado con mis poemas en mi casa. Entonces es la que va considerando lo que es arte. Que luego la institución se equivoca en muchas cosas y desaparece totalmente. Pero bueno, es la que el micrófono prácticamente. El cuadro de las medicinas, si quieres, voy leyendo los poemas que tengo en torno al cuadro a raíz de eso, sí, de la medicina. También. Leo, bueno, pero que no te vas a librar, que hay más preguntas, ¿eh? Vale. O sea, esto pertenece al el estado de la poesía, el poema del estado de la poesía. Dejo el de las palabras inútiles para después, que precisamente este de las palabras inútiles tiene que ver con lo que estamos diciendo, de que a veces no valoramos mucho la expresión. Bueno, pero ahora el poema se titula Homeopoesía y el subtítulo es Emi con Damien Hirst, que Emi es una especie de obra de Damien Hirst en que hay medicamentos puestos en una estantería y los medicamentos pues van desde la parte más alta, son las pastillas para problemas de dolores de cabeza, después las de la parte más baja el torso, las piernas, hasta polvos para los pies en la parte de abajo, ¿no? Y entonces yo juego con esa idea de este artista en el que él dice que la medicina básicamente no te va a librar de la muerte, porque la medicina lo que hace es alargarte la vida, pero en la muerte nadie te libra. Dice, y el arte tampoco, entonces juega con ese doble concepto, como son dos cosas que te hacen llevar la vida, pero al final te mueres. Y entonces yo creo este poema, a partir de homeopesía, que es una crítica también un poco al concepto de homeopatía y al concepto de la poesía como algo curativo. Y viene desde la ironía. El poema dice, medicina, poesía, dos placebos ansiados, un verso curará tu mente, una obra de arte liberará tu alma. Y entonces juego con la versión irónica. Normalmente se ha considerado que la ironía es decir lo contrario a lo que se está expresando literalmente, pero no, la ironía dice las dos cosas, dice el mensaje literal y dice algo que va más allá de lo literal. ¿Qué estoy diciendo yo aquí? Estoy diciendo lo literal, que es una verdad, es decir, cuando tú escribes pues te desahogas con ciertas cosas, pero sí es verdad que el mensaje irónico que quiero transmitir es que por mucho que escribes y te desahogues, los problemas no te los va a quitar. O sea, si tú tienes un problema de trabajo, escribir un poema sobre lo malos que son tus compañeros de trabajo no va a hacer que tus compañeros de trabajo sean mejores personas. Eso no lo va a ¿Qué de conseguir. poemas tendríamos que escribir aquí algunos, eh? Eso lo ha dicho por ti. Para el último día de cornucopia prometo traer un soneto satírico contra Jesús Vagina. Pues yo te voy a traer dos contra Pedro. ¿Ves? Al final tiráis los dos para el soneto, lo sabéis, es la clave. Bueno, yo, a raíz de lo que trabajas en tu TFM actualmente y a raíz de los mitos que has comentado y tal, me pregunto si personalmente hay algún mito o algunos mitos que te sustenten como persona. ¿Eres un Sísifo? ¿Eres un Ícaro?
La verdad es que un poco una especie de, sí, de Sísifo, ¿no? De subir la piedra y caer todo el rato, sí. Es como, Iribarren tiene un poema que precisamente dice eso. Dice que ve un pájaro comerse una miga de pan gigante y que entonces se acuerda de los grandes mitos, se acuerda de Sísifo, se acuerda de Atlas, se acuerda de muchos grandes mitos que tienen que soportar un gran peso y al final es un pájaro que se está comiendo una miga de pan gigante. Pues sí, o sea, hay grandes mitos, pero bueno, los temas literarios que a mí me gusta tratar son sobre todo la crítica hacia la realidad, es decir, qué visión puedo tener yo de la realidad o qué cosas me llaman la atención, porque por ejemplo, este poema de homeopesía surge de que yo iba por Madrid caminando, me meto en el Mercado del Gato y de repente en un puesto había una chica que me dijo, oye, coge de esta, una especie de pecera, coge un papelico que van unos versos y eran unos versos de estos de autoayuda. Y dices que hacemos terapia psicológica a través de la poesía, y entonces se me ocurrió como, ¿cómo que terapia que psicológica a través de la poesía? ¿Pero esto qué es? Y entonces dije yo, pues se va el poema. Entonces eso, la realidad, por un lado, esa visión quizá que yo tengo de la realidad un poco irónica, y luego la literatura. La literatura como tema me encanta, porque al final es una revisión de qué se ha ido diciendo, cómo se ha ido diciendo, qué valor tiene eso ahora, si se mira desde una perspectiva en la que se puede encajar ese discurso, ¿no? Por ejemplo, claro, el tema de la tesis que yo también quiero tratar es cómo la poesía del siglo de oro se va actualizando en la poesía contemporánea, ¿no? Y se me ocurre ahora Aníbal Núñez, que tiene un poema en el que habla directamente, sí, fíjate cómo se titula el poema, Salicio vive en el tercero izquierda. Tenemos el salicio nemoroso de la égloga de Garcilaso, ahora un salicio urbano que vive en un piso. Y entonces Aníbal Núñez se plantea que directamente en la sociedad contemporánea es imposible un locus amoenus, casi, es imposible desahogarse con la naturaleza, porque bueno, la naturaleza que tenemos ya nosotros, nuestra vida en la ciudad. También lo tiene un locus amoenus, por ejemplo Luis Baguet también tiene un locus amoenus, en el que plantea que el locus amoenus es casi, las nuevas tecnologías es casi la soledad amena de Garcilaso. Cuando Garcilaso dice que se retira la soledad amena, pues la soledad amena son las nuevas tecnologías. O también Javier Rodríguez Marcos, que tiene un locus amoenus en el que al final dice que el desastre ecológico al final ya está formando parte de nuestro paisaje contemporáneo. Es decir, el locus amoenus se convierte también en la integración de naturaleza e industria. Pues por ahí van las cosas. Yo no sé tampoco si se creían en su época lo del locus amoenus, o sea, yo creo que eso fue Garcilaso que cuando lo desterraron diría, bueno, algo tengo que inventarme para no morirme aquí del asco. Bueno, aquí tenemos una terapia muy bonita en Málaga, que es una terapia humorística, que consiste en reírnos de Murcia a veces. Entonces, como yo desgraciadamente no conozco a Murcia, o sea, no sé si es realidad o es mito, voy a pasarle a Jesús, que si tiene esa fortuna de conocerla. El número de sonetos ha subido a 3, Pedro. Bueno, efectivamente sí que conozco Murcia, lo de la terapia viene a ser como la homeopoesía, es cosa de él, el que se ríe, él ha sido el redactor del guión, yo me desentiendo de lo que voy a leer. Yo nunca me he metido con Murcia, nunca he criticado a Murcia, ni aquí, ni en ningún otro lugar. Ellos lo pueden confirmar, la semana pasada fue él el que dijo cosas de Murcia, no yo. Y bueno, eso está grabado, lo puedes ver, o sea que claramente fue él. Así que yo, que conste que me limito a leer, ¿eh? No, sin acritud, José. Bueno, no, pero fuera de lo que es broma, sí que es una tierra que a mí me sorprendió. O sea, de pasar, la primera vez que fui a Murcia, Murcia era, yo creo que cualquier persona casi, o sea, no, ya te digo, fuera de lo que son las bromas, cualquier persona puede ver a Murcia como una tierra dentro de lo que es España lejana. Pero lejana como, por ejemplo, se puede ver a Extremadura. Es decir, al no haber, digamos, muchos comentarios al respecto, bueno, pasa de la propia Andalucía, como a lo mejor Huelva, o se ven tierras que son a lo mejor más lejanas que las propias Madrid o Barcelona, algunas capitales, Bilbao, que se te hacen más, como que están más cerca, como que están más integradas dentro de una realidad española, por el hecho de que las escuchan más. Y luego las demás tierras, que pueden ser vecinas, parece, bueno, que están lejos, que... Cuando fui por primera vez, la sensación que me dio fue de una tierra hermana. O sea, hasta el punto de que ella, Beatriz, es de Murcia, y yo le digo, bueno, no es por nada, pero vaya, Murcia perfectamente podría formar parte de Andalucía, que nadie se extrañaría de una cosa ni de la otra. Es decir, porque compartimos gran parte, y eso sí que lo pienso de verdad, que compartimos muchísimas cosas. Pero antes de empezar a hablar de Murcia,
con esa terapia que dice Pedro. Voy a hablar de algo que creo que no hemos podido fijar todos, ¿no? Y bueno, has hablado mucho en varias ocasiones, comentabas, digamos, esa relación que has tenido con José María Álvarez, con esa primera entrevista que le haces, pero ¿por qué a él? ¿Y qué es lo que ocurre ahí entre vosotros dos? Porque obviamente no sois amantes, intuyo, que No, podría no, serlo, bueno, ¿no? no. Pero no lo sois. ¿Os une la tierra o hay algo más que os vincule? Bueno, probablemente, eso tengo que dejarlo claro, José María Álvarez ni se acuerde de mí, pero yo como no me voy a acordar de él. Y la tierra yo creo que tengo que decir también por José María Álvarez que no nos une, porque claro, José María Álvarez como bolita, es novísimo. ¿Cómo le va a unir Murcia? Un hombre que se ha pasado la vida viajando. Y yo tampoco soy muy de afición hacia la tierra, ¿no? Como algo excesivamente que lo llevo dentro. Mi relación con José María Álvarez fue muy peculiar. ¿Y cómo llegué a él? Pues llegué a él el primer año de universidad en el que yo tenía una profesora que me dijo, tú vives por aquí, por la calle Sagasta, ¿no?, de Murcia. Y yo, pues sí, vivo por la calle Sagasta de Murcia. Es que por ahí me sonaba a mí que vive José María Álvarez. Y yo, sí, vive José María Álvarez, a ver si vas a ser mi vecino. Estoy por tocar todos los timbres del edificio. Y no hice todo lo de los timbres del edificio, pero sí hice algo bastante atrevido, que yo digo, madre mía, qué insensato he sido y qué cosa he hecho. Que yo iba andando por Murcia y ella me dijo que era un hombre que vestía así siempre muy elegante y tal. Y yo iba andando por Murcia y en la puerta del Museo Ramón Gaya había un hombre pues con barba así, con gafas, encajaba con el perfil de José María Álvarez, iba muy elegante. Y yo me acerco al hombre y le digo, oiga usted, perdone, ¿es usted José María Álvarez? Y el hombre me dice, yo, y le digo, sí, y me dice, yo no. Y le digo, vale, bueno, pues nada, lo siento mucho. Y me dice, pero espérate un momento. Digo, ¿por qué me tengo que esperar? Y pasa a un sitio, se mete en un lugar y de repente sale y me dice, toma, su número de teléfono. Digo, hostia, me ha dado el número de teléfono de José María Álvarez y digo, pues lo que voy a hacer yo va a ser llamarlo y hacerle una entrevista. Total, que yo llego a mi piso emocionado, llamo a José María Álvarez, le digo, si puedo, bueno, llamo, ¿esta es la casa de José María Álvarez? ¿Por qué no me lo coge? Sí, pues soy un estudiante de primero de carrera, quería hacer una entrevista, porque me interesa mucho su poesía. Yo había leído poemas sueltos, pero no lo había leído su obra completa, Museo de Cera. Y entonces me lo coge José María Álvarez y me dice, mira, sí, era viernes, y me dices, mira, sí, pero yo solo puedo el domingo porque ya me voy a Francia. Y yo le dije, pues vale, claro, yo le dije, vale, pero yo no me había leído el libro de José María Álvarez. Entonces tuve que ir a la biblioteca rápido, leerme el libro, pero vamos, a una velocidad de la luz y al mismo tiempo analizándolo, prepararme la entrevista. Y entonces le hice la entrevista y la entrevista pues fue muy bien y lo recuerdo como algo bastante bueno. Hombre, una experiencia, una persona tan joven, contactar con un poeta de tanto prestigio como José María Álvarez, y que claro, allí mismo te hablaba de sus relaciones con Gil de Viedma o de Yo soy de la Unión, y me hablaba cómo estaba él con García Márquez muchas veces y hablaban de la Unión. Y entonces pues fue una experiencia muy buena, y su poesía siempre ha sido algo como que yo lo miro con cierto cariño, como que me ha ido acompañando a lo largo de mi etapa universitaria. Entonces pues sí recibo bastante su influencia, a pesar de que en poesía pues yo concibo la poesía de una manera distinta a la que él la concibe. Quizás él la concibe de una manera más de la expresión del yo, de sus propias experiencias como persona, pero de disfrute, porque es una poesía, sobre todo la poesía de los novísimos, aunque a él no le gusta mucho que lo clasifiquen dentro de los novísimos, pero tiene ciertos rasgos. Es una poesía en que se habla bastante de esa fusión, que hay una fusión entre la baja y la alta cultura. La alta cultura es la cultura de la literatura y el arte, y la baja cultura pues podría ser Starbucks, por ejemplo, ¿no? Y él tiene poemas de Starbucks y cosas así. Entonces yo me refiero a que él tiene, por ejemplo, muchos poemas dedicados a sus dioses nocturnos, que son las mujeres, que son el alcohol y ese tipo de cosas, y yo pues la verdad es que no escribo poemas sobre mujeres y sobre alcohol, pero porque no es mi tipo de vida. Pero él ha sido una cosa que lo ha marcado bastante. Entonces tenemos ahí una relación de cercanía poética, pero al mismo tiempo también de distancia en ciertos temas. La verdad es que me alegra saber que no eres de ese tipo de personas que hablan de Braga en cementerio, José Ángel. Pero... Bueno. ¿Quién sabe? Habrá sorpresa y todo. Todavía queda tiempo de tertulia. Hombre. Sí es verdad que la óptica, para terminar con el tema más o menos de... Bueno, no, me queda una pregunta más sobre Murcia. La percepción de Murcia, tanto fuera de Murcia como dentro de Murcia, porque también es algo que incluso también a los propios andaluces nos pasa, pero sobre todo, es verdad que estos últimos años, sobre todo gracias a El Mundo Today,
puede mirar a cámara y decirle gracias, Mundo Today. Sí que se ve Murcia como una especie de tierra de transición continua hacia España. Es decir, no es una tierra, no es España como tal, es una tierra de transición. Es, en cierta manera, como Extremadura, como la propia Andalucía, es decir, es una tierra en la que simplemente transita. Y eso sí que me recuerda a eso que me comentabas, tanto de propio José María Álvarez como de ti mismo. Y eso me lleva a pensar, ¿no?, que en los poemas que has estado leyendo, efectivamente, hablas de Madrid, hablas de otras ciudades, de otras realidades que no son propias de lo que a lo mejor es de lo que es tu locus amoenus, porque en Murcia sí que se puede hablar de locus amoenus, pero a pesar de que la pregunta justamente era la que yo te iba a hacer en un principio, la que estaba preparada era la contraria, que si el hecho de ser murciano, el hecho de vivir en Murcia como una tierra que es fértil, porque es eminentemente fértil, podía ser, en cierto modo, una metáfora, o sea, una expresión metafórica de lo que era la tierra, nos encontramos, creo que con justamente lo contrario, con una persona que en realidad pues ni le va ni le viene Murcia. Es decir, bueno, sí, ahí está, soy de allí y ya, como cualquiera. Es decir, no es nada malo, no te preocupes, no te sientas avergonzado. Sí, que me palean. Claro, que bueno, no todo el mundo tiene la suerte de nacer en Málaga, José Ángel. Hay quien nace en Murcia, no pasa nada. No, pero es precisamente, en cierto modo, ese estado continuamente transitorio lo que te hace quizá llevar la atención a otros puntos que no son precisamente a lo mejor lo que te rodea, es decir, sino a esa baja cultura quizás de Starbucks, como tú decías, o de... Sí, bueno, en realidad yo sí me siento murciano y hay muchas cosas en Murcia que claro que digo yo, hombre, uno da gracias también de haber estado aquí, ¿no? Por ejemplo, el cambio de Cartagena a La Unión, pues verdad que La Unión ha sido una ciudad con mucha cultura. Entonces José María Álvarez incluso me dijo que La Unión en su tiempo, hace 60 años, era como el viejo oeste. Era casi el sitio al que todo el mundo iba y hacía de todo. Y él, es verdad, o sea, fíjate que la Unión se llegó a llamar incluso el American Dream, como el sueño americano. Entonces, es verdad que yo sí no trato mucho temas que han surgido en Murcia, pero sí es verdad que podrían ser verosímiles y que están en Murcia. O sea, cuando yo hablo de alguna cosa que me ha pasado en Madrid, pues realmente porque a lo mejor esa sensación de estar de viaje y de tener más estímulos hace que te llamen la atención ciertas cosas, pero que en realidad podrían haber pasado en Murcia. Lo que pasa es que en Murcia es verdad que no tenemos el Thyssen y una pena. Pero bueno, si quieren trasladarlo, pueden trasladarlo. ¿No? En Málaga sí tenemos el Thyssen. No, pero en realidad hay una cosa, y fíjate, hablando de los museos, y además como me quedé antes con ganas, porque era sobre el tema de los museos y del surrealismo, hay una cosa que sí que está en Murcia, ¿no? Y era cuando Dalí y Costó visitan el Prado, le preguntan nada más salir juntos, le dice, si el Prado se incendiara ahora mismo, ¿qué salvaríais del Prado? Y dice Dalí, el aire que está encerrado en las meninas de Velázquez. Y dice Costó, el fuego. Y es verdad, fuego también hay en Murcia, es decir, oye, y aire también, por lo cual, bueno, compartimos algo del museo, tú no te preocupes, que oye, por algo se empieza, José Ángel. No, pero, ¿qué crees que puede brindar o que puede darnos Murcia en contraposición con lo que ahora se están llamando, ¿no?, como especie de centros o capitales culturales como pueden ser Málaga, que ahora mismo está teniendo, digamos, ese tirón cultural, y también otras capitales como por ejemplo han sido Madrid, Barcelona, también lo ha sido Bilbao? ¿Qué crees que puede, digamos, dar Murcia en contraposición con esas ciudades? Pues mira, en primer lugar, si pensamos en Murcia ciudad, lo primero que tiene es una facultad de letras muy prestigiosa, en el sentido de, por ejemplo, los estudios que yo he hecho, los de lengua y literatura española, es verdad que allí son bastante buenos. O sea, tenemos una escuela en la que fue Mariano Vaquero Goyanes uno de los que impulsó mucho ese departamento, y que Mariano Vaquero Goyanes ha sido una de las grandes piezas que en el estudio de la narrativa española. Y luego tenemos, bueno, ¿qué te iba a decir yo? Tenemos Premio de la Crítica, tenemos Luis Babequiles allí dando clases, Javier Díez de Revenga, bueno, está Ana Vaquero también, o sea que hay un departamento muy bueno, y otros muchos, que José María Pozuelo Ibanco, fíjate que es crítico literario de ABC, ¿no?, que están allí. O sea, en primer lugar, en cuanto a la literatura hay mucho, y en cuanto a cultura también hay muchísimo, o sea, desde las distintas partes de la región. Yo, por hacer un poco de publicidad en La Unión, está las minas en La Unión son una de las cosas que marcan su historia, y por ejemplo, la segunda mina
creo que es la segunda mina más grande de Europa abierta al público, está en La Unión, ¿no? Que eso también es otro tipo de cultura. Entonces, pues Murcia tiene mucho que aportar. Y es verdad que todo el mundo que viene luego se queda con la sensación de tenía que haber estado más tiempo aquí porque no sabía lo que había. Sí. Ya sabes, Pedro, no te metas más con Murcia, tío. Ya me encargaré yo de que no lo haga. Bueno, yo creo que es momento quizá de continuar con la lectura, ¿no? Sí, vale, pues vamos a ver. Puedo... ¿Qué tipo? Bueno, tengo que leer los poemas. Lo siento, tengo que leer algún poema contra Roland Barthes porque una de mis fijaciones... Roland Barthes tiene un artículo que se titula La muerte del autor, y entonces habla de cómo el autor en la novela pierde su voz porque la van ganando los personajes, y cómo el lector también va reconstruyendo el texto a medida de la lectura. Y aquí hago una advertencia: maldito sea el lector que se apropie de la autoría de mi texto. Es decir, yo estoy en contra de que el lector crea el poema lo crea el poeta. Y entonces yo hablo de eso, de la muerte del autor. Y uno de ellos coincide con una situación, pero es una situación en que Roland Barthes murió atropellado por una furgoneta y murió. Y a mí me atropelló un coche y sobreviví. Y entonces surge el poema como poeta, sobreviví como poeta. Entonces se titula La muerte del autor. Y dice: a Roland Barthes lo atropelló frente a la Sorbona, en la calle de las Escuelas, una furgoneta. Murió. Un asunto turbio. Requiescat in pace, in aeternum. Mi historia, mucho más modesta. Me atropelló un Seat Córdoba en la calle 7 de marzo, enfrente de la Caixa. Sobreviví, por poco. Pero tiempo al tiempo, a todo autor le espera la muerte tras el verso. Descanse en paz para siempre. Bueno, es que en realidad, fijaos lo chapuza, ¿no? A Roland Barthes un asunto turbio porque supuestamente puede que el atropello fuera intencionado, el mío no fue intencionado, y bueno, a él lo atropellaron enfrente de la Sorbona, que ya me podían haber atropellado a mí enfrente de la Sorbona, pero me atropellaron enfrente de la Caixa. Entonces, bueno, pero lo importante es que sobreviví, pero como autor he de morir. Y el otro poema, El epitafio, que recurre a unos versos de Juaristi que dicen: con Barthes ni te cases ni te embarques. Y entonces dice, el poema es una especie de retoma el poema de César Vallejo, el de me moriré en París, y entonces yo trato el poema que dice, se titula Epitafio, y dice: me moriré en el texto, sin más, así de golpe, tal vez un martes como hoy de primavera, no importa, mañana será, porque hoy, martes, hoy los húmeros me avisaron, cuidado, no escribas, José Ángel ha muerto, sus poemas lo aniquilaron, sin que se diera cuenta. Son testigos los días martes y los húmeros, las sílabas, el ritmo, la autoría. Bueno, mi afán por establecer esta especie de justicia poética con Roland Barthes, que yo creo que por el carácter irónico de Roland Barthes y provocativo le hubieran gustado estos poemas, y por eso lo hago con cariño en el fondo, hace que César Vallejo hablara en su poema de que se morirá en París, se morirá un jueves, y yo busqué qué día se murió Roland Barthes. O sea, Roland Barthes se murió en martes, y el martes fue de primavera. Efectivamente, César Vallejo no trataba que fuera un martes de primavera. Entonces, pues por ahí van las cosas. Y sí, ¿queréis que siga leyendo? Sigo leyendo cosas. Ahí va. Estaba pensando yo que es curioso cómo se enlazan las cosas sin que uno lo quiera ni nada. Porque la muerte del autor, hay un autor al que se le dio por muerto precisamente en Murcia, y es el autor sobre el que yo trabajo en mi TFG, que es Antonio Gala. De Antonio Gala se dio la noticia de que lo habían asesinado en uno de los atentados, y él estaba en realidad tranquilamente en Murcia paseando, pero claro, como está un poco incomunicada, tardó en llegar la desconfirmación de la muerte, ¿no? Pero por otra parte, o sea, me parece muy mal que te metas con el señor Barthes, porque a mí me ha salvado el TFG prácticamente con lo de las lecturas múltiples, esas que habla precisamente en ese artículo de la muerte del autor. Entonces yo quiero profundizar en esto. ¿Tú crees que realmente un poema tiene lecturas múltiples, escrituras múltiples, o que solo es unidireccional? El poema debería tener la lectura que el autor ha querido darle. Esa es la lectura. Lo que pasa es que luego el lector lo lee, y eso es lo que, por eso yo no considero que la poesía genere conocimiento, sino que la poesía exige conocimiento. Es decir, si tú cuanto más conocimiento tengas, más capacidad tienes para interpretar el poema. A veces tienes cierto desconocimiento o cierta inocencia en algunos temas y te equivocas con los poemas, como me pasó a mí con ese y con muchos otros, que al final acabas cometiendo la torpeza de no conocer el contexto, de no conocer ciertas cosas. Entonces es verdad que luego hay lecturas abiertas y que luego conscientemente yo podía hacer una lectura, por ejemplo, de Rilke, y yo no soy consciente de que hay un verso que tiene influencia de Rilke, y tú lo ves y dices, anda, mira, ¿cómo se ha recontextualizado este verso de Rilke en el poema? Pues sí, puede ser.
pero eso no significa que haya una lectura diferente a la que yo he querido darle. Lo que pasa es que luego, claro, cada uno hace con la poesía lo que quiere, en ese sentido. ¿Ves? Por eso yo creo firmemente que los parapoetas son grandes poetas, porque te lo pone muy fácil, no hay tantas lecturas, es lo que es y ya está. Sí. Bueno, aunque tú te metas con Barthes, lo gracioso es que ha conseguido ser inmortal. Estamos aquí todavía hablando de él y de su muerte y de su obra y demás. ¿Hay una persecución de la inmortalidad en tu poesía? No creo. Ya empezamos como Ángelo, no. No, o sea, pues, la inmortalidad en poesía es casi algo que suena imposible. O sea, eso, y es que fíjate, ¿Cervantes se creería inmortal? No. Y Yo creo que sí, o sea, Cervantes era muy consciente de que él era el puto amo, o sea, él lo sabía en el fondo. sí, pero también a lo mejor tendría la conciencia de soy el puto amo, pero nadie me entiende. Entonces al final no voy a ser inmortal y entonces te da más rabia porque mierda, soy el puto amo y no voy a ser inmortal. Entonces, no, ni de coña. O sea, es algo que yo escribo y escribo por entretenimiento y si algún día me lo publican estaré incluso orgulloso de que ya haya surgido una publicación en algún sitio y que por lo menos no es que, bueno, tendré inmortalidad casi de presento el libro y me muero. Porque ya no sé cuánta gente volverá a leer ese libro. A título póstumo te publicaremos todo, Sí. no te preocupes. Haremos ahí una estupenda labor filológica. Sí. Pero mira, si me permiten, leo un poema en el que yo quiero hacer inmortal a otro poeta anónimo. Ese no lo conoce nadie. Si te parece, este es del estado de la poesía y se llama Las palabras inútiles. Las palabras inútiles es un título de Ángel González en el que se cuestiona también el valor de la palabra muchas veces. Y entonces yo escribo este poema. Yo llego en Madrid, voy y llego a la puerta de la Casa del Libro, entro a la Casa del Libro y le digo a mi pareja, oye, había un hombre en la puerta que estaba pidiendo dinero y que decía que si le daba un poema, si le daba dinero, si le daba una moneda, te daba un poema. Y yo, hombre, pues vamos a ver qué escribe este hombre porque tiene algo que contar, está en la calle. Y yo me acerqué al hombre, le di una moneda y me dio el poema. Y entonces surge mi poema intentando inmortalizar ese momento. El poema es como si mezcla el análisis y el texto literario, es decir, lo voy dividiendo incluso en partes, como si fuera la manía de analizar poemas. Entonces, bye. Contextualización. Todo libro tiene derecho a un nivel de vida adecuado y a una vivienda digna. Comienza el poema. Sentado junto a la puerta de la casa del libro, hay un sin techo, gorro, barba, cartón de vino, poesía. Sus poemas a cambio de nuestra voluntad. Le di unas monedas. Justificación del poeta. Cuando el vino malo se vuelve tu mejor amigo y estás solo con el vino, hay una vida que contar. Le di unas monedas, digo. Me sonrió, miró a mi pareja, le entregó el poema, un hombre de palabra. Los versos monorrimos. La mujer, sin igual entre las flores, reluce como sus colores. Le agradecimos la performance y nos marchamos en silencio. Nadie valora las palabras. Y entonces fue esa la sensación que me causó cuando tú estás en una situación tremenda, ¿no? en la que probablemente esa persona habría sentido el desprecio de cualquiera que pasa por su lado y está a punto casi de darle una patada y está en la calle y no tiene dónde dormir. ¿Qué se le pasará por la cabeza a esa persona? ¿O qué piensa del mundo que tiene alrededor? ¿O por qué ha llegado a esa situación? Yo me hago muchas preguntas, ¿no? Y claro, cuando esa persona tiene un poema que te da y tiene la capacidad de expresarse y de poder decir lo que piensa, lo que siente, y al final me acerqué yo a darle la moneda y miró a mi pareja y le dio a ella el poema, y el poema se titulaba A ti, mujer. Y entonces eso, los versos monorritmos, la mujer como las flores, como todos sus colores. Entonces dice, joder, pues la verdad es que es una manera de desaprovechar una oportunidad de decir lo que piensa. Entonces, ¿qué valor tiene la palabra para ciertas personas? Pues muy poco. Y eso es una pena. Hay una persona entre el público que probablemente luego te acosará con este tema porque está muy interesada en rescatar la poética de toda esta gente que vive en la calle y que es verdad que es una pérdida de una ocasión muy importante para dar a entender esa realidad que no todos conocemos y que no se molesta nadie en conocer. Bueno, pues una última pregunta y un último poema para despedirnos hoy en Cornucopia. La última pregunta es, hoy por hoy, ¿cuáles son tus ambiciones, tus objetivos, tanto en la poesía como en el otro campo que hemos estado comentando hoy? Pues la verdad es que no tengo grandes ambiciones, o sea, no quiero ser futbolista en el Real Madrid ni nada de momento. Pero mi ambición ahora mismo es la enseñanza.
yo lo que quiero es ser profesor, o sea, y en realidad esto de investigar y hacer una tesis y tal, viene porque yo estaba en la universidad y me daba cuenta de que yo iba aprendiendo cosas que luego en el instituto, tal cual está la educación ahora, no puedo llevarlas. Que en el instituto se está perdiendo mucho el valor de la educación y que muchas veces estamos llegando más a tener que enseñar modales que a enseñar cultura o a enseñar... Si no sabes modales, te va a poner señales sintaxis. Claro. Entonces, me di cuenta que en el instituto está bastante complicada la cosa. O sea, no te puedes poner a hablarle de los formalistas rusos a unos críos de instituto. Entonces dije, bueno, la universidad creo que es el sitio. Creo. Es que claro, en la universidad la verdad es que yo pienso que hay mucha gente y que no toda la gente es igual y que muchas veces pues en la mitad de una clase pues totalmente busca un título, porque ahora mismo lo que pasa en España es que parece que si no tienes una carrera no eres nadie, y un trabajo de cualquier otra cosa es igual de digno que una persona que trabaja con una carrera. Pero bueno, el caso es ese, que yo pensé, yo la verdad lo que a mí me gustaría dedicarme a la enseñanza, me gustaría que me escucharan, que disfrutaran con mis clases, y para eso tengo que hacer una tesis doctoral, pasar una serie de procesos y a ver si consigo dar clases en la universidad. Ese es mi mayor intento de algo. Y luego en poesía, pues la verdad es que voy a dejar que el tiempo siga. Es decir, seguiré escribiendo los poemas, de momento me divierto y lo haré sin compromiso. Es decir, voy a ir haciéndolo en función de lo que vaya saliendo y hasta el momento en el que lo vaya disfrutando. En los momentos en los que yo diga, si me tengo que apartar de aquí, me aparto y ya está. O sea que no tengo una gran... La intención es, ya que estoy escribiendo, obviamente, intentar hacer algún proyecto de algo más grande, de algún libro, de algo, y ya pues... pero no autopublicarse nunca. Entre otras cosas porque si no, porque yo quiero que me digan que lo mío es bueno, no quiero decirme yo que lo mío merece ser publicado. Sí, es un tema muy interesante que podríamos discutir, sí. Y bueno, pues algún poema, vamos a ver. Pues no sé cuál leer, la verdad. Mira, tengo aquí 4 títulos, tú dices cuál leo. La rutina. Venga, la rutina. El de la rutina es algo, la rutina es un poema, me lo he escogido para cerrar, pero tiene que pasar por taller. Es decir, la rutina es un poema que tiene una referencia muy contemporánea, que es el juego de Fortnite o Fortnite. Que dice que es su sobrino el que juega, pero mentira, está él jugando todos los días. Claro, entonces el poema se construye hacia un tú, que puede ser mi sobrino, pero también puedo ser yo, que también juego de vez en cuando y jugaba cuando era pequeño a otros juegos que no eran este. ¿Por qué he utilizado Fortnite, a pesar de que es una referencia excesivamente contemporánea? Porque busco también crear una distancia con el lector, que luego se va a ir viendo en el poema por qué quiero crear esa distancia. Pero la distancia que busco, es decir, hay ciertas personas ya de alguna edad que a lo mejor no saben ni lo que es Fortnite. Y eso... aquí está, en eso estamos. Pues mira, Fortnite, no sé si la película de los Juegos del Hambre, ¿la has visto? Pues es un videojuego que consiste en lo mismo que los Juegos del Hambre. Te tiran en paracaídas a un sitio y tienes que matarte. El último que gane, el último que quede vivo es el que gana. Y entonces, claro, hay mucha gente, pues mira, eso que nos pasa, que no lo conoce. Entonces busco crear ese cierto distanciamiento con respecto a las modas y a los juegos de las videoconsolas que vamos teniendo conforme vamos avanzando en edad, ¿no? Y el poema se titula La rutina. Y dice, al salir del colegio empiezas a jugar a Fortnite. Comes, apenas dices unas pocas palabras y subes a jugar a Fortnite. Meriendas, haces los deberes y vuelves a jugar a Fortnite. Cenas, ya no puedes jugar, están viendo la tele. En los próximos días continuarán las horas de comidas y joysticks. Se olvidará en tus manos el cansancio mientras escoges un lugar del mapa. No te sentirás solo jugando en línea contra 100 rivales. Y pienso, puede que estés arruinando tu inteligencia. Pronto verás en Fortnite una distracción vana y seguirás luchando contra el mismo cansancio, pero sin el más mínimo interés por la PlayStation. Pues muchísimas gracias. Yo solo te voy a comentar una cosa que estaba pensando. Ángel y Guadalupe son de Villarrobledo y de Madrid, respectivamente. Sin embargo, ellos han decidido que sus hijos nazcan en Málaga. Sé como Ángel y Guadalupe. Harás bien. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si tendrás hijos en el futuro, si nacerán en Málaga, pero muchas gracias por haber permitido que tus poemas, tus pequeños hijitos, hayan nacido hoy aquí con nosotros en Cornucopia. Gracias por habernos dado un componente mucho más allá de las tierras malagueñas y sobre todo por lo que has comentado, que me parece muy importante y es algo que Cornucopia busca a toda costa, que es construir amistad en la poesía y en las artes, en construir un círculo de amigos, de personas que se lleven bien, de personas que vengan aquí todos los lunes a compartir su arte.
Así que nada, yo te lo agradezco de corazón, lo hemos pasado genial contigo, no sé si hemos sido muy malos, ya nos darás el feedback. Y nada, a todos nuestros asistentes, recordad que somos Cornucopia, que estamos en Instagram y en Facebook. Así que nada, le paso a Jesús el micro para que se pueda decir también, ahora te lo pasamos a ti y anunciamos quién será nuestro siguiente invitado, ya que estamos aquí. Bueno, pues muchas gracias, José Ángel. No hemos sido malos, excepto Pedro, que ha hecho bromas sobre Murcia, como siempre, que es tan mala gente. Muchísimas gracias por todo lo que hemos estado hablando. Yo creo que ha sido una tertulia fenomenal para todos. Recordaros que estamos en Cornucopia. Sigo diciendo que os he visto pocos utilizando el móvil. Eso está muy mal. Y que nos vemos la semana siguiente, creo que si no me equivoco, es con Jorge Villalobos, ¿verdad? Jorge Villalobos, que como sabéis es el último ganador del Premio Hiperión, además de que publicó recientemente La ceniza de tu nombre en la editorial Valparaíso. Así que, bueno, es un poeta malagueño, joven también, que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros la semana siguiente. Pero yo hoy por lo pronto me quedo con mi amigo murciano, que es difícil conocer a un murciano, no digamos mentiras. Así que José Ángel, muchas gracias y espero que nos veamos muy pronto por aquí, por Málaga. Bueno, nada, yo agradecer a vosotros la entrevista por el buen rato que hemos pasado y a todos los asistentes, que de verdad que está muy cómodo. Y nada, lo mismo digo, que yo me acuerdo, a él lo conocí en Santander y te cambié un verso del Rilke, siendo algo cursi, que el verso de Rilke era vivimos en constante despedida, y yo siendo algo cursi te dije, a veces vivimos en constante reencuentro, y entonces pues espero que así siga siendo. Y nada. Muchísimas gracias. No sé si los del público tenéis alguna pregunta o alguna acusación contra Murcia más, pero es el momento porque si no contaremos chistes definitivos sobre Murcia, así que aprovechad y preguntad. Bueno, ¿sabéis por qué Murcia no pide la independencia? Porque se la darían. Eso córtalo, Pues nada, tenéis una oportunidad para acribillarme, para decirme lo que queráis. La verdad es que yo siempre, cualquier cosa, lo que os haya parecido, se aprovecha, y ya digo que estos son poemas que luego se irán retocando y que siempre es bueno por eso, ponerse en contacto con la gente y viendo qué opina la gente de tus poemas, porque a lo mejor pues estás yendo por el mal camino o hay ciertas cosas que no convencen y que viene bien. O sea, que si alguien quiere decir algo, yo encantado, que no me haya sentido tampoco mal, que libertad para decir lo que queráis, me podéis incluso insultar. Es un chico además que está curtido ya en congresos y está acostumbrado a que le vituperen un poquito simplemente por ser alumno de tal persona. O sea, que... No, eso no se dice, eso yo se habrá enterado, no sé cómo antes se ha enterado de eso. Dime. Yo por supuesto voy a hacer una pregunta bonita y es evidente que voy a defender a Murcia, ¿sabes? Claro. Para alcanzar un poco los rincones con el encanto que puede tener. Entonces, si tuvieses que elegir algún rincón de Murcia para escribir, ¿cuál sería? Un rincón de Murcia para escribir, pues probablemente elegiría La Unión, que es desde donde lo hago, tranquilamente. Fíjate, volviendo a José María Álvarez, tiene un poema, para que tú digas que Murcia no tiene nada, tiene un poema José María Álvarez que dice: La Unión, la manga del Mar Menor, lugares donde morir a solas. ¿No? Ese tipo de poemas. Pues son magníficos esos poemas. Pues sí, yo creo que sí, que pueden ser buenos lugares. Cualquier sitio de Murcia es bueno para escribir. Yo, Caravaca. Lo que pasa es que, claro, en realidad eso es muy desconocido por la gente, pero es que los pueblos de Murcia, eso sí que tiene arte. O sea, tendréis que ver cómo se llaman los... O sea, desde el purgatorio... Allí está, mira, en Murcia yo he descubierto que está el purgatorio, porque está en Murcia. No Se sé, llama... Está, que no lo sabes, pues busca los pueblos de... Están los infiernos. Ahí además allí donde se hace botellón. Es que tiene lógica, que se haga botellón en los infiernos. Pero es que luego tiene esos Caravaca, que hay que pillar, Balsica, que parece que no tiene, digamos, no, pero es como balsa, pues balsita, pues balsica, porque allí utilizáis el ico, ica. Es decir, teníais por allí también la Virgen de la Curva. Mira, de verdad, aquello de Murcia es digno de ver, y turismo de interior, aquello sí que... Compartí mucho con Murcia. Yo solamente he estado una vez en mi vida en Murcia, hace muchísimos años ya. A mí personalmente me enamoró. El primer pueblo
Eso me parece que no, pero una región con mucha cultura. Lo que pasa es que es una gran desconocida también. Y eso, ya digo que en la Unión pues hay desde una cúpula que la construyó Eiffel, que Eiffel en la Unión, desde el arquitecto del mercado público de la Unión, bueno, que se le llama la Catedral del Cante, por el Cante de las Minas, que de hecho en China quieren el Cante de las Minas, o sea que imagínate, yo estoy haciendo publicidad, oye, voy a llamar al Ayuntamiento de la Unión y voy a decirle que se ponga en contacto conmigo. Fíjate, el mercado público, que el arquitecto consideró que era una obra perfecta, que se había quedado una construcción perfecta, y entonces encima de una cúpula hay un pincho de hierro, y el pincho de hierro, en vez de ponerlo recto, lo torció un poco, y dijo, la perfección no existe, algo tenía que tener mal esto. entonces ya digo que la perfección en Murcia no existe, pero porque lo hemos hecho a propósito, así que tenéis que venir. Es cierto que yo, eso como he dicho desde el principio, invito a ir a Murcia. Yo sobre todo he estado por Caravaca, efectivamente, por Torre Pacheco, que es innegable como mi segunda casa. Y por eso yo Murcia la siento como una tierra hermana. Y más ahora sabiendo este detalle del pincho que me recuerda tanto a Miguel Ángel con su Moisés. O sea, hasta unida con Miguel Ángel, bueno, ya qué más se puede decir, el Renacimiento. Muchas gracias a todos. Sí, que diga. Da tiempo, da tiempo. No, que bueno, estáis hablando ahí, ¿no? De ese rinconcito de Murcia y tal. Y igual que José María Álvarez, que la viaja mucho y no sé, tiene algo muchos lugares para su poesía, me gustaría también ese tema de mezclar literatura y viajes. Sí, o sea, el tema de literatura y viajes es bastante llamativo, sobre todo por eso, porque siempre cuando viajas estás con muchos más estímulos que con los que estás en tu ciudad y te permite hacer muchas comparaciones, ¿no? ¿Puedo leer un poema? Venga, me alargo. Pues mira, un poema que... ¿dónde está? Este poema es de dos viajes. Uno es de un viaje que hice a Roma y otro viaje en Madrid. Cuando yo llegué a Roma era el momento en el que había sucedido bastantes atentados en Francia, ¿no? Y claro, yo llego a Roma, llego al aeropuerto y hay militares. Y yo digo, militares en Roma, están en el aeropuerto con las metralletas, me llamó bastante la atención, pero luego sigues por Roma y los sigues viendo por la calle. Y luego te meten en el metro y los ves. Entonces yo ya llegó un momento en que le dije a un hombre, oye, ¿por qué están los militares en la calle, no? Aquí en España eso es impensable. Y me dijo el hombre, per sicurezza, es decir, por seguridad. Y me llamó bastante la atención, que justo en Italia me hubieran dicho eso. Y entonces en Italia me quedé con eso, con muchas cosas, con el arte. Yo disfruté mucho de Roma, sobre todo de Roma de noche, una ciudad que me encanta. Y luego me quedé con los helados de Roma, por Dios, qué buenos están. Y cuando fui a Madrid, busqué en el país heladerías, cuáles eran las mejores heladerías de Madrid. Era verano, en Madrid hace mucho calor. Y había una que se llamaba Gelatería La Romana. Y entonces dije, bueno, voy a coger la servilleta, ponía Gelatería La Romana del 1947. Y es el título del poema. Y entonces dije, yo voy a traer esa situación del conflicto bélico, porque al final el yihadismo viene a ser casi una guerra abierta, declarada, en la que se está atentando contra los valores de Europa. Y entonces el poema dice, Madrid y Roma son lo mismo. Garantía, calles seguras. En cada esquina, agentes. En cualquier rincón, un soldado. Una misma divisa, paz o plomo. La nueva forma de seguir gritando pache, pache, pache. Y digo eso precisamente porque me llamó mucho la atención eso en Italia, por el himno, el Italia Mía de Petrarca, que se considera un texto pacifista, y acaba el poema diciendo eso, yo voy gritando, o sea, yo voy gritando pache, pache, pache. Y entonces me llamó mucho la atención que tristemente, y eso también es una cosa que ha dicho Gustavo Bueno, que desde el materialismo filosófico se ha dicho mucho, tristemente la guerra a veces es una forma de intentar conseguir la paz, y esos militares que están en la calle con metralletas pues son personas que están velando por nuestra seguridad y que están buscando en cierto modo que esté la paz en la calle. Y llama mucho la atención porque además, bueno, las fuerzas de seguridad siempre han sido muy criticadas y en realidad lo único que hacen es intentar protegernos en muchas ocasiones. Entonces, pues es una visión pesimista de que nuestra nueva forma de pedir la paz sea a base de defensa con armas, pero bueno, es lo que ha tocado en ciertos momentos de nuestra vida y así que es lo que hay.
Sí. O sea, nunca preguntan tanto, te lo estás llevando. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. No, solo quería puntualizar una cosa que me parece que habría que tener cuidado con eso de los valores de Europa. Hmm. No diría yo así, más ligero. Europa, si quieres... Los valores de Europa, ¿Sabes lo que pasa? Que ahí, mira, como Luis Alberto de Cuenca, ¿qué decía Luis Alberto de Cuenca? No lo digas. Que el multiculturalismo es un nuevo fascismo, solo que es más hortera. Es decir, no, tendemos a considerar, pero también, no, pero no era esa justo la frase, es decir, que no culpe, como que tenemos la tendencia de culpar a Occidente de los males del mundo. Y tenemos también la tendencia de culpar a España, la gran leyenda negra. España ha sido mala porque ha invadido América o Sudamérica y lo han conquistado y han matado gente. Y es cierto, y hay que decir la parte mala, pero hay una parte buena, y es que se difundió la cultura del Imperio Español en esa época. O sea, llegó la cultura allí, como decía Neruda también, nos robaron todo y nos dejaron todo. O sea, se llevaron la palabra, pero se llevaron el oro, pero nos dejaron la palabra. Y en ese sentido, es verdad que nosotros tenemos unos ciertos valores en Occidente, si quieres decirlo, bueno, me imagino que también en más partes, no quiero tampoco entrar mucho en ese debate, pero que sí tenemos unos valores en Europa, ¿no? Por reducirlo a mi contexto más cercano, es decir, yo vivo en España y soy europeo y pertenezco a la Unión Europea, y si quiero viajar por Europa tengo mi tarjeta sanitaria, ¿no? Por eso me refería a Europa, porque es por donde yo puedo caminar sintiéndome más identificado. Y tenemos unos valores de la libertad, de poder salir a la calle, de precisamente de poder agruparnos y estar en multitud, de no tener problemas entre nosotros. No estoy diciendo que la otra cultura no tenga esos valores, pero sí es verdad que ese sector, por ejemplo el sector yihadista, es verdad que no los tiene y que están atentando precisamente contra nuestros principios. O sea, ¿qué consigue una persona metiéndose en una discoteca y disparando contra todo el mundo? En realidad está buscando la inseguridad de que tú ya no puedas ir a una discoteca. ¿Qué consigue una persona poniendo una bomba en un tren? La inseguridad de que tú no te quieras montar en tren, de que no viajes. Entonces, al final, sí es un atentado contra nuestra manera, contra nuestro modo de vida, contra nuestras costumbres como europeos, porque los atentados han sido en Europa. Me refería a Europa por eso, porque es verdad, ¿tú te crees que la gente de Londres va a salir a la calle tan tranquila? ¿Que la gente de Barcelona no va así de reojo mirando a ver qué pasa con la furgoneta esa? Cuando tiene eso tan cercano, ¿no? Pues yo creo que no, que tienen el peligro dentro. Y yo es verdad eso, el primer poema que leía, que por eso también el leerlo el primero, yo voy a una estación de tren y la verdad es que me da rabia que no hagan controles de equipaje. Me da rabia, porque ha muerto mucha gente por eso. Porque de repente se metieron una serie de mochilas con explosivos y ala. Ya está, de repente tú vas tan tranquilo a tu trabajo, encima estás trabajando, vas al trabajo. Tengo una profesora, por cierto, en mi instituto, que me daba clase y que ella trabajaba de crítica literaria en un periódico en Madrid, y esa mañana tenía que coger ese tren, pero se le hizo tarde. Y fíjate la casualidad, ¿no? Y no se montó en el tren de milagro porque se le hizo tarde. Entonces, claro, ¿tú vas a tu trabajo en tren a gusto después de que haya pasado eso? No. Entonces sí se está atentando contra tu manera de vida, y me refería a la manera de vida de Europa porque los atentados en mayoría han sido Europa. Entonces quizás, mira, yo que Estados Unidos no me hace mucho gracia, tenía otro poema que era For a Sweeter Democracy, refiriéndome como una especie de la democracia estadounidense tan falsa, ¿no? Y esa especie de educación estadounidense a base de dinero, y esa especie de elitismo estadounidense de mitad de la gente en la calle, y si te mueres me da igual, te mueres en la calle. Pero sí tienen una cosa buena, y es que han tenido memoria. Es decir, en Estados Unidos había un atentado y a partir de ahora, si quieres entrar al país, tienes bastante complicación en el sentido de va a entrar, pero va a entrar revisándote bien quién eres y por qué y con qué vienes. Entonces eso sí quizás es bueno. Y no quiero utilizar la metáfora de la puerta, es decir, para entrar a mi país tienes que tocar la puerta, porque la utiliza Marie Le Pen. Y eso está muy mal. Si la idea de Marie Le Pen, no quiero. Entonces, pero sí es verdad que no hay que tocar la puerta, pero sí, ni para entrar a un país hay que tocar una puerta, claro que no. Pero sí es verdad que, bueno, si no haces nada malo, ¿por qué no puedes dejar que revisen qué llevas en una maleta? A mí no me importa, pasa la maleta por el escáner y aquí nos quedamos los dos en paz, ya está. yo, si se me permite un pequeño turno de réplica. Sí. Lo decía porque ¿qué valores puede tener una Europa que al fin y al cabo financia o sea, esto simplemente es lo que nos vuelve después de financiar guerras y barbaries en otros puntos del globo? O sea, ¿qué valores puede tener una Europa violenta y corrupta? Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que hay una diferencia entre la institución y la persona.
Yo cuando escribo, no escribo desde Bélgica o desde Bruselas, ¿no? Desde la sede del gobierno europeo. Yo escribo desde mí. Y yo, como persona europea, tengo unos valores. Y eso sí los tengo claros. Y creo que tú tienes los mismos que yo. Y que coincidimos en muchas cosas culturales y que no nos vamos a asustar, ¿no? Y que en cierto modo tenemos una cosa en común seguramente, y es que respetamos la opinión. Tú puedes respetar mi opinión, yo puedo respetar la tuya, yo te dejo que tú hagas lo que quieras, tú me dejas que yo haga lo que quiera. Y en este caso, pues el terrorismo en general, de igual qué tipo de terrorismo sea, esos valores no los tiene e intentan destruir precisamente esos valores. Entonces, los valores individuales de las personas, me refiero yo, ¿no? Los valores de grandes empresas o los valores de políticos o de grandes entidades. Considero que eso tampoco tienen que ser los valores de un país. O sea, a mí que haya un gobierno no significa que yo tenga los valores del mismo gobierno. De hecho, entre otras cosas, como hay democracia, yo puedo no tener los valores del mismo gobierno porque no he votado al partido que está gobernando. ¿No has centrado en tu poesía más que en Murcia y eso? Quisiera preguntarte, porque tú antes has dicho que la poesía para ti es transmitir un mensaje. Y quisiera saber si tú en tu poesía prefieres transmitir un mensaje que llegue más aquí o que llegue más a... Pues a los dos sitios, porque no me gusta enfrentar mente y corazón. Es decir, yo pienso que todo sentimiento está relacionado con nuestra capacidad de razonar. O sea, yo cuando puedo querer a alguien o cuando puedo tener una buena relación con alguien es porque yo te puedo dar las razones de por qué quiero a esa persona o por qué me llevo muy bien con esa persona. O sea, yo puedo dar las razones de por qué hoy estoy aquí y porque sé que se me iba a tratar muy bien, y de hecho así ha sido, aunque se han pasado con Murcia, y porque... Entonces yo puedo esgrimir argumentos hacia lo que yo aprecio. Entonces, cuando yo escribo mis poemas, pretendo que afecten a cierta sensibilidad, obviamente. Pretendo sensibilizar, pero sensibilizar en el sentido de tocar la fibra sensible y hacerte pensar. Las dos cosas. Y considero que tienen que estar unidas, porque si te das cuenta, no he escrito ningún poema sobre amor. Y es que dices tú, pues no habrá personas que se merezcan poemas de amor, pues sí, o personas que se merezcan poemas de aprecio y incluso admiración, obviamente. Yo admiro a muchas personas, aprecio a muchas personas, quiero a muchas personas, pero no lo digo en mi poesía porque considero que los lectores no tienen que entrar en mi vida privada, tienen que entrar más en una especie de vida pública. No quiero convertir mi poesía en un plató de Sálvame. Es decir, no, ¿qué le interesa a la gente que yo tenga una novia y el tiempo que llevo con mi novia y lo que la puedo querer? Eso no le interesa a la gente. Pero bueno, sí es verdad que yo entiendo que hay poetas que lo hacen y lo admiro, y hay composiciones de amor que me parecen excelentes y tienen que estar en la poesía. Yo creo que tienen que estar en la poesía, en la mía no, pero creo que en la poesía sí tienen que estar, porque es que es normal, porque hay una persona que para ella eso es importante y lo quiere decir. El caso es, yo es lo más importante que tengo que contar y ahora mismo no es lo más importante que tengo que contar. Ahora que quizás estoy empezando, a lo mejor luego considero también que es una cuestión de prestigio, ¿no? Si a lo mejor yo luego ya he ganado 1000 premios, estoy con una edad ya a punto de jubilarme y la gente lo que hace es admirarme todo el rato, pues a lo mejor sí entro en mis recovecos íntimos, pero porque sé que vende. Entonces sé que a la gente le va a interesar mucho que yo que escriba sobre mi vida, porque la gente se interesa. Pero también es por eso, yo no tengo, mi vida ahora mismo personal no tiene interés, porque la gente no siente interés o curiosidad por mi vida personal. Y eso, no sé si será el pensamiento adecuado o no. Esto es un ciclo de poesía joven y como joven tengo derecho a equivocarme y a defender ideas excesivamente. Yo sé que yo eso tengo una cosa, cuando defiendo una idea entro de cabeza a defenderla. Y es verdad que, pero estoy abierto al diálogo y muchas veces recapacito y digo, me he equivocado. Pero sí es verdad que ahora mismo tengo unas convicciones que las defiendo y probablemente algunas de ellas estén equivocadas. Espero que no todas. Bueno, está siendo muy entretenido esto, me alegro mucho de que estés haciendo tu pregunta. Yo se lo decía a Pedro, digo, mira, la verdad es que cuando voy a congresos, y claro, porque yo voy muy poco a los sitios como poeta, pero sí voy como persona que se dedica a la filología, y digo, cuando voy a un congreso, y me da igual la gente que haya entre el público, pero cuando voy a un congreso hay un turno de preguntas y nadie dice nada, se va uno con una sensación de, al final he venido aquí, he pagado mi inscripción, me he llevado mi papel, luego lo voy a poner en mi solicitud de beca FPU, que eso me da currículum, y muy bien, pero joder,
a la gente no le ha dicho nada. Y eso es un peligro. Yo he estado en congresos en los que me han dicho que lo que he hecho ha sido fatal y que no les parece nada bien. Y yo he defendido por qué yo he hecho ese trabajo y me ha parecido bien. Y luego he salido del congreso maldiciendo, diciendo, ¿te puedes creer la manera en que me lo ha dicho? Incluso porque hay manera y hay gente que entra de manera destructiva. Y entonces, pero luego es verdad que cuando voy a un congreso y la gente se calla, digo, ¿cuánto echo de menos a aquella persona que entró de manera destructiva a atacarme? Porque claro, encima de todo genera compasión cuando te destruyen, porque en ese caso a mí me pasó que entraron de manera destructiva contra mí y luego la gente del público se me acercaba y me decía, oye, a mí sí me ha gustado mucho tu conferencia, oye, a mí sí me ha gustado mucho, ¿me puedes dar alguna cita bibliográfica? Y yo digo, mira, pues eso hace que la gente se mueva, que la gente piense, y si están en contra de tu idea, enhorabuena, has hecho pensar a la gente, has movido a alguien a algo. Y eso es lo mejor. O sea, que yo me alegro mucho de que me estéis preguntando cosas, vamos. No te preocupes. A nosotros nos ha gustado mucho. A partir de ahora, cada congreso o metemos a Pedro entre el público para que entre así destructivo, o simplemente resalta y enfatiza que eres de Murcia y seguro que alguien interviene. Sí, totalmente. O sea, es casi, lo que estoy diciendo es casi masoquista, me di cuenta, me gustan los haters, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos eso el lunes que viene y continuamos, si no, aquí abajo. Y bueno, José Ángel, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, pues enhorabuena.